Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el Rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 15. La paradoja, fortaleza a través de la debilidad. En el contexto del libro de 2 de Corintios, la fortaleza a través de la debilidad no es una simple paradoja poética, sino una relación de causalidad espiritual. El poder de Dios alcanza su plenitud y máxima efectividad precisamente cuando el ser humano reconoce su propia insuficiencia. La base teológica de esta verdad es el propio Jesucristo, que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Pablo argumenta que el ministro cristiano debe participar en este mismo patrón de muerte y resurrección. Al llevar en su cuerpo la muerte de Jesús, el desgaste y el sufrimiento, permite que la vida resucitada de Cristo se haga visible en otro. Pablo utiliza la metáfora de las vasijas de barro para describir la fragilidad y mortalidad de los mensajeros del Evangelio. Dios deposita el tesoro de su gloria en recipientes quebradizos y comunes para asegurar que el origen del poder extraordinario sea atribuido exclusivamente a Él y no al talento o fuerza de los hombres. En Corinto, Pablo enfrenta a críticos que él denomina sarcásticamente como superapóstoles, quienes presumían de su elocuencia, estatus y éxitos visibles como prueba de espiritualidad. Pablo revierte este estándar de honor y presenta sus sufrimientos, naufragios y azotes como sus verdaderas credenciales apostólicas, pues su debilidad es el escenario donde la fuerza de Dios se hace inconfundible. Ante el tormento de su aguijón en la carne, Pablo recibió la revelación que la gracia divina es un recurso activo y total que basta para enfrentar cualquier presión. El poder divino no elimina necesariamente el problema, sino que imparte la estamina espiritual, fortaleza interna, necesaria para mantenerse firme y triunfar en medio de la prueba. La debilidad profunda actúa como una herramienta para romper la ilusión de la omnicompetencia y la voluntad propia. Mientras una persona confía en sus propios recursos físicos o intelectuales, bloquea el flujo del poder del Espíritu. Solo al admitir la impotencia absoluta, hasta en ella se abre el acceso a la dinamis, poder sobrenatural de Dios. En 2 Corintios, ser fuerte significa depender totalmente de Dios, permitiendo que sus músculos espirituales actúen a través de las grietas de nuestra fragilidad humana para que solo Él reciba la gloria. La paradoja de la fortaleza a través de la debilidad es un principio central en la vida cristiana, que sostiene que la insuficiencia humana no es un impedimento, sino el vehículo necesario para la manifestación del poder de Dios. Esta dinámica se basa en la afirmación del apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, lo cual resulta contradictorio para una mentalidad materialista que solo mide la fuerza por posesiones o capacidades físicas. Esta frase no es una simple contradicción poética, sino una relación de causa y efecto. La debilidad personal vacía al individuo de su autosuficiencia, permitiendo que el poder divino, dinamis, actúe sin los estorbos del orgullo o la confianza en uno mismo. Solo cuando una persona reconoce su impotencia absoluta, la fuerza de Dios puede alcanzar su máxima efectividad. Se advierte que a menudo Dios no puede utilizar a alguien que es demasiado fuerte en su propia opinión. Un ejemplo bíblico es Gedeón, a quien se le redujo el ejército de 32,000 hombres a solo 300, para asegurar que la victoria fuera atribuida al poder divino y no a la fuerza humana. Metáforas de la fragilidad. Vasijas de barro. Dios deposita el tesoro del Evangelio en portadores frágiles y comunes, para que sea evidente que la gloria pertenece a Él y no al esfuerzo humano. Laminado de metal. Se compara la debilidad con el papel de aluminio barato colocado detrás de una gema. Aunque el material es pobre, su función es reflejar la luz y resaltar la belleza de la joya, que representa el poder de Dios. El propósito del aguijón en la carne. Las debilidades persistentes o limitaciones físicas son descritas como herramientas de refinamiento que Dios utiliza para prevenir el orgullo y obligar a una dependencia total de su gracia. El aguijón asegura que los éxitos ministeriales sean vistos como una intervención de la soberanía divina. El modelo cristológico. El mayor ejemplo de esta paradoja es Jesucristo, quien fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Este patrón de muerte para la vida establece que la verdadera victoria espiritual se logra a través de la vulnerabilidad y el sacrificio, transformación en sanadores heridos. La debilidad personal califica al individuo para el servicio, pues solo aquel que ha sido quebrantado posee la empatía necesaria para mediar el consuelo de Dios hacia otros que sufren. En términos prácticos, se sugiere que ser fuerte en este contexto no significa ser invencible, sino tener la capacidad
interna otorgada por el Espíritu Santo de mantenerse firme ante las pruebas y mantener la paz incluso en circunstancias desastrosas. Por lo tanto, la debilidad no es una carencia de poder, sino la oportunidad estratégica para que la fuerza de la resurrección de Cristo repose sobre el individuo. Veamos el término debilidad. La palabra debilidad se traduce primordialmente del término griego asteneia y posee un significado profundo que trasciende la simple carencia de fuerza física o salud. La debilidad se define como un estado de incapacidad total del ser humano para cumplir con las exigencias de la vida, la ley o el ministerio por sus propios medios. Representa la falta de capacidad para triunfar por mérito propio, situando al individuo en una posición de dependencia total. Describe la condición natural del ser humano como una vasija de barro o un tiesto de losa común, lo que implica ser algo barato, frágil y fácil de romper ante los ataques y presiones del mundo. Se vincula la debilidad con el aguijón en la carne del apóstol Pablo, sugiriendo que incluye enfermedades personales, aflicciones crónicas como problemas de vista o fatiga severa y una presencia física o elocuencia que otros podrían considerar despreciable. Abarca la falta de prestigio social, la elocuencia pobre y la vulnerabilidad general ante la persecución o circunstancias aplastantes que obligan al individuo a dejar de confiar en sí mismo. Se aclara que la debilidad es una condición humana inherente, equipamiento estándar, a diferencia del pecado, que es desobediencia. No obstante, es a través de esta limitación natural que se puede alcanzar la madurez, al crecer hacia abajo en humildad. Desde una perspectiva teológica y estratégica, la debilidad no es un defecto que debe eliminarse, sino el aula de la fe y el vehículo indispensable para experimentar el poder de Dios. La debilidad personal vacía al individuo de su autosuficiencia, funcionando como el escenario ideal para que la fuerza divina, dinamis, se manifieste con total claridad y sin la interferencia del orgullo humano. En resumen, la debilidad es la plataforma y el requisito previo para que la gracia de Dios sea suficiente y su poder se perfeccione en la fragilidad del hombre. Veamos ahora la palabra fortaleza. El concepto de fortaleza en griego se desglosa en varios términos específicos que definen diferentes dimensiones del poder divino y la capacidad humana bajo la influencia espiritual. Dinamis se refiere al poder o fuerza extraordinaria que pertenece exclusivamente a Dios. No es una capacidad humana, sino un recurso sobrenatural que se perfecciona o alcanza su máxima efectividad precisamente cuando los recursos del hombre se agotan. Dinat es el adjetivo que utiliza el apóstol Pablo para describirse como fuerte. Representa una fortaleza del alma y la habilidad interna para mantenerse firme, con paciencia ante las pruebas, permaneciendo fiel a las convicciones personales. Es el estado resultante en el que un creyente se vuelve capaz de enfrentar la adversidad porque el poder de Dios actúa a través de él. Paraclesis, paraclet, aunque a menudo se traduce como consuelo, originalmente significa la renovación de la fuerza a través del aliento. De aquí deriva el término paracletos para el Espíritu Santo, identificado como el fortalecedor, quien otorga la estamina espiritual necesaria para no rendirse ante la presión. Prautes, traducida como mansedumbre, es una forma de fortaleza controlada y humilde. Requiere una gran voluntad y fuerza de carácter para subordinar los intereses propios por el bien de otros, algo que el mundo suele confundir con debilidad o timidez. En resumen, la relación entre estos términos establece una causalidad espiritual. Cuando el individuo reconoce su propia debilidad, asteneía, la dinamis, poder divino, desciende sobre él, convirtiéndolo en alguien dinatos, fuerte y capaz para cumplir su propósito. Aguijón en la carne. Se describe el aguijón en la carne como una debilidad persistente, posiblemente una enfermedad física, crónica o persecución que el apóstol Pablo experimentó. Este aguijón no fue un obstáculo para su misión, sino una herramienta espiritual diseñada por Dios con propósitos específicos. La función espiritual más importante del aguijón fue evitar que Pablo se enorgulleciera o se exaltara desmedidamente debido a la magnitud de las revelaciones celestiales que había recibido. Actuó como un recordatorio constante de su fragilidad humana, sirviendo como una lección humillante de que era simplemente un hombre. Aunque Pablo rogó en 3 ocasiones para que esta aflicción le fuera retirada, la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. El aguijón permitió que el poder de Cristo se manifestara con mayor claridad, ya que la fuerza divina alcanza su plenitud cuando los recursos humanos son insuficientes. Obligó al apóstol a abandonar la confianza en sus propios talentos y apoyarse exclusivamente en Dios. Pablo aprendió que la gracia de Dios es un poder real que permite mantenerse firme, incluso bajo tormentos
físico o emocional. El aguijón influyó profundamente en la labor de Pablo y sirvió para autenticar su apostolado. Su debilidad física permitió que la fuerza de la resurrección de Cristo reposara sobre él, haciendo que sus éxitos fueran inexplicables sin la intervención divina. Esta aflicción le otorgó la empatía necesaria para consolar a otro, convirtiéndolo en alguien que media el consuelo de Dios de su propio dolor. Mientras sus oponentes presumían de su elocuencia, falta de sufrimiento, el aguijón de Pablo demostraba que su autoridad provenía del modelo de la cruz, ser crucificado en debilidad para vivir por el poder de Dios. En resumen, el aguijón fue un mensajero de Satanás, utilizado por Dios para garantizar la utilidad de Pablo, convirtiendo su insuficiencia personal en el canal para la manifestación del poder extraordinario de Dios. Bástate mi gracia. La frase bástate mi gracia o mi gracia es suficiente para ti representa el núcleo del mensaje del apóstol Pablo y el principio fundamental de la vida cristiana, la suficiencia divina ante la insuficiencia humana. Se indica que cuando Pablo pidió que se le retirara su aguijón, Dios no eliminó el problema, sino que le aseguró que su gracia era suficiente para seguir adelante a pesar del dolor. La gracia no es solo un sentimiento o un favor inmerecido, sino un poder real y activo, identificado con el Espíritu Santo o el fortalecedor, que permite al individuo mantenerse firme bajo una presión o estrés extremo. Se describe como el suministro inagotable y el único recurso necesario para operar y florecer en una misión aún en estado de debilidad. Al reconocer que la gracia es suficiente, el individuo deja de confiar en sus propios talentos, permitiendo que la fuerza de Cristo repose sobre él. Esta promesa asegura que hay gracia disponible para crisis actuales, como enfermedades, problemas financieros o persecución, proporcionando una paz sobrenatural. La suficiencia de la gracia permite vencer debilidades de carácter como la falta de perdón o el mal genio, que la simple voluntad humana no puede controlar. Confiar en esta suficiencia desarrolla una estamina espiritual que transforma el fracaso aparente en una victoria, ya que la confianza se traslada de lo que el hombre puede hacer a lo que Dios hace a través de él. En conclusión, se presenta bástate mi gracia como una promesa de empoderamiento divino. Aunque Dios no siempre quite el aguijón o la montaña, siempre proporciona la fuerza necesaria para escalarla, convirtiendo la fragilidad humana en un canal para su gloria. Para terminar, veamos convirtiendo mi debilidad en fortaleza. La transformación de la debilidad en fortaleza no es un proceso de autosuperación o esfuerzo humano, sino una paradoja espiritual basada en la dependencia total de Dios. Esta metamorfosis ocurre cuando la insuficiencia personal se convierte en el escenario donde el poder divino puede actuar sin estorbo. El proceso comienza al abandonar la apariencia de autosuficiencia y admitir con honestidad la propia impotencia. Admitir la debilidad es el antídoto contra el orgullo, el cual actúa como un bloqueo que impide el flujo de la fuerza divina. La fortaleza no surge de la eliminación del problema, sino de la suficiencia de la gracia. Bástate mi gracia significa que Dios proporciona un poder real y activo. Para transformar la debilidad, se debe cambiar la forma de verla. En lugar de ocultar las limitaciones, se deben resaltar como puntos de acceso para la intervención sobrenatural. La transformación finaliza cuando la debilidad física o situacional, asteneía, se convierte en fortaleza del alma, dinat. Esto se manifiesta como una reliciencia espiritual, la capacidad interna, otorgada por el Espíritu Santo, de tener paz, gozo y firmeza, incluso en circunstancias desastrosas. Todos sabemos que pasar por una prueba difícil en nuestras vidas no es fácil. Muchas veces hay lágrimas, tristeza, incertidumbre, desesperación, soledad, desánimo, etc. Y que a veces personas no entienden por lo que uno está pasando o nosotros mismos no entendemos lo que estamos enfrentando. Pero tenemos la promesa y el consuelo de Dios que si le dejamos a Él obrar a través de nosotros, el Señor podrá convertir nuestra debilidad en fortaleza. Una pregunta para ti en esta mañana. ¿Dejarás que la gracia y el poder de Dios conviertan tu debilidad en fortaleza?